Vamos. ¿Cuántos desean conquistar? ¿Cuántos tienen proyectos para los próximos 10 años? ¿Cuántos tienen proyectos para los próximos 20 años? ¿Cuántos tienen proyectos para los próximos 30 años? ¿Cuántos tienen proyectos para los próximos 50 años? ¿Por qué bajan los amenes? Hermano, usted va a vivir 120 años. Aquí usted dirá, uy, no, pastor, mucho. Pero déjeme decirle que no importa los años que usted vaya a estar aquí en esta tierra, Dios lo va a usar a usted tremendamente para transformar esta nación y bendecir sus generaciones. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo número 6. Es importante que hoy aprendamos de cómo se conquista con Dios, de cómo logramos obtener las promesas de Dios, pero también cómo agradar a Dios en medio de conseguir sus promesas. Amén. Josué capítulo 6, el verso número 1. Vamos a leerlo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes dijo: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra y pedimos que nos sea revelada y podamos entender cuál es tu propósito para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero enseñarle unción de conquista. ¿Sabe? Al cristiano lo confunden porque algunos dicen: no, en la iglesia no se debe hablar de prosperidad. Otros dicen: no, en la iglesia hay que hablar de prosperidad. Otros dicen: no, Dios no está para que lo prospere a uno, Dios está para uno, para salvarlo. Otros dicen: no, sí, Dios quiere salvar y también quiere bendecir y prosperar. ¿Dónde está el equilibrio de todo esto? Lo encontramos en la palabra de Dios. Él quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera tu alma. Es decir, que en la medida que tu corazón está unido a Dios, Dios puede bendecirte y Dios quiere que tú tomes las promesas que Él te ha dado. Ahora, por supuesto que esta no es una carrera como la carrera del mundo, que el mundo, su primer objetivo es únicamente tener y tener. No, esta no es una carrera así. Aquí en la vida cristiana es una carrera por conocer a Dios, por conocer a Cristo, ¿sí? Y Dios le promete a su pueblo una tierra que primero se la prometió a Moisés, pero Moisés murió y luego siguió Josué en esta tarea de darle herencia a este pueblo. Ahora nosotros como iglesia tenemos que tener esa unción de conquista. ¿Por qué? Porque no solo poseemos tierra físicamente para nosotros, sino que lo más importante,
poseemos naciones para Dios. Y realmente Dios no estaba buscando tierra para su pueblo solamente, sino estaba queriendo extender su nación, su pueblo, Israel. ¿Sí? Y por eso Dios los saca de la esclavitud de Egipto a través de un líder llamado Moisés, que significa sacado o rescatado de las aguas. Y luego viene un segundo líder que se llama Josué, que es el mismo o es el homónimo o el tocayo de Jesús. Yeshua y Joshua es lo mismo, significan el que salva, el Salvador. Ahora, primero Moisés rescatado de las aguas y luego viene el que salva. El segundo, siempre el segundo termina siendo el mejor. Note, Caín y Abel. Abel era el mejor. Habla también la Biblia de Jacob y Esaú. Esaú era primero, el primogénito, pero Dios bendijo a Jacob, al segundo. Pero lo más hermoso es que dice la Biblia que el primer Adán, que fue alma viviente, Adán y Eva, fue alma viviente, vino el segundo Adán, que fue Jesucristo. Y ese segundo Adán fue el que conquistó. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente en tu primer intento no lograste comprometerte con Dios y no lograste tener una vida victoriosa con Dios. Pero en este segundo tiempo tú lo lograrás, porque el segundo es el mejor. Uy, pero ustedes, esta reunión me motiva mucho porque son muy prendidos, el segundo es el mejor. Y en este segundo tiempo vamos a ver la gloria de Dios en todo. Ahora, siempre Dios ha prometido bendecir a su iglesia, a su pueblo, con el propósito de que ese pueblo le sirva y con el propósito que ese pueblo se extienda hacia otras generaciones. Dios hace diferencia entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Y Él quiere que nosotros hagamos esa diferencia. Pero esta palabra comienza diciendo que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nos olvidamos del ahora. Ahora Jericó. También en otra versión podría decir entonces, ¿cierto? Ese ahora está refiriendo cuando nosotros decimos ahora pues, bueno, y entonces, o sea que hay algo antes. Hay algo que no leímos y que necesitamos saberlo, porque dice ahora Jericó estaba bien cerrada. ¿Cuál era la razón? ¿Qué es lo que nos hace entender este texto claramente? Está justamente, pues si dice ahora, hay que leer el capítulo anterior. Y si hay que leer el capítulo anterior, leamos el último segmento de ese capítulo que dice Josué y el varón de la espada desenvainada. Y ahí es donde comienza todo. Josué y el varón de la espada desenvainada. Le voy a contar la historia de ese segmento. Y es que Josué se encontraba orando y se le apareció un ángel gigantesco con una espada levantada. Y él le dijo, tú vienes, o bueno, dice la Biblia que era un varón de alta estatura con una espada desenvainada. Y él le dice, tú vienes en son de paz o en son de guerra. Y él le dice, no vengo de ninguno de los dos. Vengo a decirte que Dios está aquí en este lugar. Vengo a decirte que Dios está aquí en este lugar. Y el lugar que estás pisando, santo es. Por eso quita el calzado de tus pies. Eso ya tiene más sentido. Si queremos la conquista a la manera de Dios, y si queremos conquistar tierra, o si queremos conquistar a nuestra familia, a nuestros hijos, si queremos bendecir nuestra vida, tener paz, conquistar la persona con la cual nos vamos a casar o se van a casar, y si queremos conquistar esta iglesia, quiere ser una iglesia grande, necesita lo primero, quitarse la contaminación del mundo. Eso significan los pies.
Dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. O sea, lo que tú piensas hacer, si lo quieres hacer a la manera de Dios, necesitas quitar la contaminación de este mundo. Y ahí es donde está la gran diferencia de si quiere Dios que me prosperarme o no, si quiere Dios que yo sea rico o no, si quiere Dios que yo sea bendecido o no, si quiere darme salud. El Señor dice, lo primero que quiero que sepas, porque el Señor le estaba diciendo a Josué eso, no vengo ni de una parte ni de la otra, ni en son de paz ni en son de guerra, solo quiero decirte que te santifiques. Solo quiero decirte que quita la contaminación de tu vida y no permitas que este mundo te enamore. Y la Biblia lo dice mejor: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces lo primero que necesitamos saber es que necesitamos descontaminarnos del mundo. Y luego de eso, aquí muestra una historia en la que Josué lleva a todo el pueblo a santificarse y luego dice que circuncida a los hombres. Y bueno, todo esto es lo que es la Pascua que el Señor hace a través de Josué. Pero luego parece que ese ángel le dio instrucciones que aquí en el capítulo 6 se entienden, y es cuál era la estrategia para conquistar. ¿Y cuál es la estrategia para conquistar para ti hoy? La estrategia para conquistar es obedecer. Obedecer. Si usted le mira si usted le pregunta a los hombres de Dios que han conquistado grandes cosas, usted le dice, dígame cuál ha sido su secreto, y él le dice, no es ningún secreto, es oír y obedecer. Dos cosas solamente. Si miras la Biblia, todos los hombres de Dios solamente han oído y obedecido. Aunque no entiendan, aunque no sepan por qué, ellos obedecen. Ahora, la estrategia que el Señor le da a Josué no es una estrategia donde tienen que usar lanzas, ni espadas, ni machete, ni karate, ni taekwondo, ni jetsu, ni yokeche. Nada de eso. No era nada de una pelea cuerpo a cuerpo. Era una estrategia espiritual. ¿En qué consistía la estrategia espiritual? Silencio. Silencio. 6 vueltas a ese muro en silencio, sin decir una sola palabra. Un día entero, un segundo día entero, un tercer día entero, 4 días enteros, 5 días, 6 días enteros en silencio. Y luego al 7º día dar 7 vueltas en un solo día en silencio. ¿Por qué Dios pide silencio? Le voy a decir por qué. Somos un pueblo que en estos tiempos estamos muy dados a lo negativo, a las cosas negativas. Y entonces siempre nos encontramos que para romper el hielo, siempre nos sentamos con alguien y para romper el hielo decimos, qué frío, para romper el hielo. Y siempre empezamos con lo negativo. Uy, qué inseguridad aquí en Colombia, pero es que la inseguridad se ha disparado. Y siempre para romper el hielo es algo negativo. Y más con este desempleo y después del COVID. Uy, esto no, eso mejor dicho, eso está tremendo. Yo no sé, eso va a tocar hacer algo, eso no sé qué, eso está mal. Y con eso rompemos el hielo. Por eso el Señor no quiso que hablaran una sola palabra, porque el silencio es mejor. Dios actúa cuando solo creemos. Ahora, ¿por qué no permitió que hablaran? Porque uno contamina a otra persona con una sola cosa que diga. Las palabras contaminan, las palabras influencian. Imagínense ustedes dándole a ellos las vueltas a esos muros, y Dios les promete que va a derribar los muros, pero ellos sabían que una carreta pasaba por encima de la barda del muro, o sea, sobre la barda pasaban carretas vigilantes. O sea, eso indica que el muro era supremamente ancho. Era imposible derribarlo. Usted se los imagina al pueblo de Israel diciendo, ¿y vamos a tumbar ese muro? ¿Y usted sí cree que lo vamos a tumbar? No, hermano, está difícil. Yo ya lo intenté, yo ya lo hice. Por eso el Señor les pide silencio. Porque en medio de ese silencio lo único que Dios hace es alimentar nuestra fe. Es decir, si no tienes nada bueno que hablar, no lo digas. En los hogares, cuando se llena la casa de negativismo y de incredulidad, de pelea, de discusiones, no hay bendición de Dios.
lo primero que hay que hacer es guardar silencio. Y los mandó 6 días de ayuno de palabras. 6 días de ayuno de palabras. El séptimo día, 7 vueltas. Y luego 7 sacerdotes. Y aquí estos nuevos personajes representan algo sobrenatural, que es con lo que quiero concluir y que tiene que ser lo importante para ti en este tiempo. 7 sacerdotes. ¿Qué era lo único que conocían estos sacerdotes? Lo único que conocían los sacerdotes era sangre. Sangre de corderos. Eso era lo único que sabían. Los sacerdotes eran casi como unos carniceros. Ellos tenían que presentarse en el altar y ellos degollaban el corderito, tenían que sacar algunos órganos del cordero, ponerlos en un lugar, cortar que la espaldilla, que parecían carniceros, que saque la espaldilla, que saque la grosura, que ponga a un lado, que el hígado, que los riñones. Ellos solo veían sangre, sangre de animales. Pero ¿qué representaban esos sangre de esos animales? Representaba el pecado de la gente. Y cuando la gente se acercaba, los sacerdotes tenían que tomar un hisopo y sacudirlo frente a las personas que habían pecado para que ellos fueran perdonados. Pero la culpa no se iba. Pero llamó Dios a 7 sacerdotes. 7. ¿Por qué 7 sacerdotes? Nunca los números en la Biblia, no es que estoy hablando de numerología, no, pero para Dios los números tenían un significado. Y el número 7 es el número de la perfección. Y el Señor Jesucristo derramó sangre 7 veces de su cuerpo, en 7 ocasiones. Y habían 7 sacerdotes, como diciendo, cada uno un derramamiento de la sangre de Jesús. Si la tarea de ellos era la sangre, entonces esos 7 sacerdotes tenían que terminar declarando libertad por medio de la sangre del Cordero. Eso no lo entendían en el Antiguo Testamento, pero se vino a entender en el Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. Pero también lo dice el libro de Apocalipsis 12:11, donde dice, y ellos, ¿quiénes ellos? La iglesia, le han vencido, ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de testimonio, o sea, lo que hablamos, que sea testimonio lo que hablamos. Y Dios nos manda a guardar silencio y luego nos manda a llevar nuestro testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, sus vidas fueron lo de menos. Voy a decirle algo a ustedes con todo mi corazón. Yo quiero verlos bendecidos. Yo quiero verlos en salud. Yo como pastor, como lo dijo Juan a su amigo Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero eso va a acontecer en la medida que prospere tu alma. Eso es la verdadera prosperidad. Pero lo más importante de todo es que le sirvas a Dios. Si tú miras la Biblia, los que quedaron registrados en la Biblia, todos fueron siervos. Y cuando el Señor da su último deseo antes de ir al cielo, las últimas palabras de Jesús fue: hagan discípulos a todas las naciones de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. O sea, hay una sola manera de tener la prosperidad completa, y es siendo discípulo. Discípulo. Discípulo es estudiante. Estudiante. Eso significa discípulo, estudiante. ¿Y cuánto nos gozaría a nosotros ver que esta iglesia, todos son estudiantes? Porque el pastor sigue siendo estudiante. Por eso este pueblo conquistó. Ahora, una estrategia nada que ver. O sea, para ellos en lo natural, ¿cómo así? 6 vueltas
y luego a la séptima vuelta 7 vueltas más y gritar. No tiene sentido. Pero hoy se ha descubierto y la ciencia ha producido unos, digámoslos así, unos aparatos ultrasónicos que pueden romper montañas. Hoy, siglo XXI, que con un sonido específico, con unas frecuencias muy bajas, pueden desmoronar una montaña, pueden desmoronar un túnel, con sonido, únicamente sonido. Para ellos no tenía sentido que un grito tumbara unos muros. Pero, hermano, 1 millón de personas gritando en diferentes frecuencias, hoy, siglo XXI, es posible que algo tiemble y se dañe y se rompa. Pero Dios no les explicó eso. Mira, es que hay una ley que si con bajas frecuencias, que ustedes qué opinan. No, el Señor les dice, cállense y luego griten. Y vamos a conquistar esta tierra. Dios nos entregó a Ciudad Bolívar para que la pastoreemos. Y nosotros solos con mi esposa no la vamos a pastorear, la vamos a pastorear con ustedes. Porque todos ustedes van a ser los pastores de Ciudad Bolívar. Amén, ¿sí lo creen? Sí lo creen. Para pastorear a Ciudad Bolívar no se necesitan 2 pastores, se necesitan mínimo 1728 pastores. ¿Podría usted ser uno de esos? Porque sacerdotes es lo que se necesita en esta tierra. A muchas de las familias a las que he ido a visitar, pronto iré a tu casa, te lo aseguro. Pero las familias que he ido a visitar, ¿sabe qué he notado que hizo el COVID? Quitarle el sacerdocio a los hombres. Dejaron de ser sacerdotes y se pusieron a trabajar como negros. Porque así me dicen, ¿no? ¿Qué hermano? ¿Y cómo están? No, trabajando como negro, pastor. No, reprenda esas palabras, hermano. Pero fuera de todo eso, es que el sacerdocio es importante para una familia y para un país. Si un hombre no toma en serio su sacerdocio, el mundo tomará esa familia. Así que hoy tenemos que hacer ese compromiso. Yo no sé cuál sea tu conquista, yo no sé qué es lo que estás viendo que está cerrado, muy cerrado, pero no importa lo cerrado que esté. Si tú quitas el calzado de los pies, es decir, si descontaminas tu vida, si tú tomas el sacerdocio, si tú guardas silencio por un tiempo y escuchas a Dios, vas a dar un grito de victoria en poco tiempo. Porque esos son los pasos de la victoria. Santifícate, guarda silencio, alimenta tu fe y da tu grito de victoria. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, yo lo creo, Él lo hará. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará. El Señor le dijo a Josué, esta tierra ya te la he entregado. No dice te la voy a entregar, dice ya te la he entregado. Pero ¿qué le dice en el capítulo 1? No temas, no desmayes, yo estaré contigo. Y todos, si yo le pregunto a usted, ¿qué palabra se sabe? Esfuérzate y sé valiente porque yo soy tu Dios que te guarda y que te fortalece, que no temas ni desmayes. Y todos decimos esa palabra, pero se nos olvida una cosita. Dice, esfuérzate y sé valiente para hacer cumplir todo lo que está escrito en la palabra. No se necesita ser valiente sacando machete. Se necesita ser valiente para que su vida en un siglo de oscuridad, de inmundicia y de pecado, tú tengas una familia en santidad. Eso se llama valentía. Esfuérzate y sé valiente para que todo lo que está aquí escrito lo hagas y lo cumplas. Entonces yo prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer?
Entonces la pregunta es, Josué le dijo, ¿vienes en son de paz o en son de guerra? El ángel no le respondió ni lo uno ni lo otro. ¿Qué quiere decir el Señor? Si usted le dice, Señor, ¿me vas a prosperar? ¿Sí o no? El Señor no te va a responder eso. El Señor solamente te va a decir, quita el calzado de tus pies, o sea, descontamina tu vida, guarda silencio, escucha mi palabra, luego darás el grito de victoria. ¿Puedes creerlo? Vamos a ponernos en pie, un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Levante sus brazos al cielo. Señor, perdónanos cuando hemos contaminado nuestras vidas con las cosas del mundo. Perdona cuando el mundo marca el paso y no nosotros. Perdona cuando es el mundo el que dice para dónde van las generaciones y no nosotros que te tenemos a ti. Pero a partir de hoy será distinto. Esta, Señor, será una iglesia que se descontaminará del mundo. Quitaremos, Señor, el calzado de este mundo y nuestros pies estarán visibles ante tus ojos. Nuestros caminos estarán visibles delante de ti y obedeceremos tus palabras y caminaremos en tu voluntad. Señor, guardaremos silencio, escucharemos tu palabra, escucharemos tu voz, escucharemos la voz del Señor. Y la sangre, los 7 derramamientos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo traerá libertad y nosotros daremos el grito de victoria. Creemos que tú nos bendecirás en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un grito de júbilo al Señor. Amén. Es tremendo que siempre Dios nos habla a nosotros de cosas difíciles de entender y difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo da la prosperidad Dios? ¿Cómo da la prosperidad del mundo? Trabajar. Ahorrar. Y hacerle trampitas al centavo, trampa. Lo que haya que hacer, pero así prosperamos. Así es como prospera el mundo. Pero ¿cómo prospera los hijos de Dios? Con los diezmos y las ofrendas. No hay otra cosa. ¿Sabe que la Biblia registra un día en que Abraham le entrega los diezmos? Mírenme a mí, por favor. Las de amarillo, háganse atrás, por favor. Atrás, porque si ustedes alumbran mucho. Ahí, espérenme ahí. Ahorita las llamo. Eso, ahí está, ahí. Eso, ahí. Ya, ahora sí me miran. Listo. Que ese amarillo de una vez atrae. Présteme atención a esto. Abraham tuvo una conquista. Abraham fue antes de Moisés y tuvo una conquista. Kedorlaomer. Si usted tiene pensado ponerle nombre a un hijo, es Kedorlaomer. Esa conquista de ese pueblo, él obtuvo unas riquezas. Y esas riquezas buscó a un sacerdote llamado Melquisedec y le dio los diezmos de esa conquista. No se había hablado de Moisés y Moisés tampoco había dicho de los diezmos, ni siquiera estaba Moisés. Luego viene Moisés y toma ese principio y hace dar los diezmos. Ahora, que los diezmos son del Antiguo Testamento, sí, Señor. Que deberían eliminarse para el Nuevo Testamento, sí, Señor. Yo también estoy de acuerdo con usted. Deberían eliminarse para lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se mueve bajo los diezmos. Pero déjeme decirle, lo mínimo es el diezmo. De ahí para allá ya no es la ley. Si usted no quiere estar en la ley, no diezme de más del diezmo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando Jesús quiso cumplir la ley, la cumplió al 100%. 100, no 90%. Si Jesús hubiera cumplido la ley solo el 90%, nosotros no hubiéramos sido salvos. Él fue justo para presentarnos justos a nosotros. Y Él entregó el 100% de su vida en la cruz del Calvario. El 100%. ¿Por qué? Porque esta ofrenda era la ofrenda del todo quemada, o sea, absoluta, ofrenda completa. El Señor se entregó,
No el 50 ni el 10, el 100%. ¿Por qué? Porque la gracia es más generosa que la ley. No escucho los amenes. Ahora, lo mínimo entonces es el diezmo, no por la ley, sino es mientras nosotros entendemos, mientras aprendemos. Pero los que dan el diezmo y todavía lo siguen dando, no son bobos. Ellos saben por qué los dan. Si no fuera así, no los darían. Y es porque han visto la bendición de Dios. Es así, es así. Entonces dice Pablo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, 6 del libro de los Efesios, dice: Abraham dio los diezmos a un sacerdote que no tenía tierra, ni padre, ni generación, ni descendencia. ¿Cómo nosotros no podemos darle al Señor lo mejor que cuenta para el reino de los cielos? Escúcheme, si tú entiendes este principio, no le estás dando a la ley que es a Aarón, que representaba la ley, sino el Señor dice la palabra que Jesucristo viene del sacerdocio según el orden de Melquisedec, al cual Abraham le dio los diezmos. Jesús viene de ese orden, del orden de Melquisedec, o sea, del orden de la gracia. Y a lo mejor, porque eso dice la palabra, que ese rey de Salem era Jesucristo. Hoy déjenme decirle algo: si ustedes son generosos con el Señor les va a prosperar, porque ahí es donde está el principio de la prosperidad financiera. Amén. Tome su ofrenda ahora sí, las de amarillo vengan para acá. Y hoy usted lo va a tomar con todo su amor, entendiendo este principio. Si necesita un sobre, puede dar un sobre. Si necesita el datáfono, ahí hay un datáfono. Y tú vas a levantar ese sobre y vas a colocar allí la petición. Claro, la Biblia dice que debemos pedir al Señor. Pedid al Señor y Él os dará. ¿Sí? Y vamos a tomar ese sobre y lo vas a levantar. Y vas a levantar tu ofrenda, tu diezmo, y le vas a decir: Señor, creo en tu palabra, creo en tu promesa, creo que tú moriste en la cruz por mí y me diste libertad en todas las áreas. Quiero ser prosperado y prosperar tu casa, y quiero bendecir a las próximas generaciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden ofrendar.